Hola chicos, hoy vamos a ver los distintos tipos de párrafos. Este tema podríamos también relacionarlo a lo que es el tema del texto. Simplemente ahorita lo vamos a ver por separado ya que también se relaciona a lo que hemos estado viendo en cuanto a la organización de la información. Cuando nosotros realizamos un trabajo, incluso cuando estamos analizando un texto, hemos visto que para construir todos estos elementos como son la síntesis, el resumen, la paráfrasis, etcétera, lo que tenemos que hacer es ubicar las ideas principales y las ideas secundarias y a través de ellas nosotros podemos trabajar, pero esas también las vamos a estar ubicando dentro de lo que es el mismo párrafo. Entonces, vamos a empezar. El párrafo. Lo definimos como la unidad de discurso o unidad comunicativa dentro de un texto que nos va a expresar un mensaje o una idea. Es decir, dentro de un texto nosotros encontramos un mensaje o tema general y para definirlo, lo vamos a encontrar a través de los distintos párrafos que van a conformar el texto. El párrafo como tal lo vamos a conformar por un conjunto o serie de oraciones que se tienen que relacionar entre sí, ya sea a través del tema o idea general, por la organización lógica en ideas principales e ideas secundarias, también podríamos incluir las ideas terciarias, y por el significado que éstas contienen. Por características, podemos encontrar que un párrafo siempre va a iniciar con mayúscula y va a terminar en un punto y aparte. Muy importante esta parte porque es la que nos permite distinguir cuándo inicia y cuándo está finalizando un párrafo como tal. Y otra característica, puede utilizar una sangría al inicio del párrafo. Esta característica debería ser notoria o es notoria dentro de un párrafo cuando la solemos ver, pero no es tan común cuando nosotros estamos escribiendo. Entonces es muy importante recordar, cuando estamos haciendo un trabajo y tratamos de formalizarlo, debemos estar escribiendo la sangría justo al inicio. La sangría en sí es un pequeño espacio que nosotros vamos a dejar antes de comenzar a escribir. Por eso podemos ver que el inicio del párrafo, el primer renglón, está con un pequeño segmento en blanco. Esa es la sangría. Entonces, para que lo vayan recordando. La estructura del párrafo. El párrafo se construye a través de dos estructuras distintas o también podemos mencionarlo como planos de contenido. Estas son, primero, la estructura profunda. Esta abarca todo el contenido, pero refiriéndose a lo semántico. Recordemos que lo semántico es el significado que va a tener el texto. La segunda es la estructura superficial, lo que podemos ver a simple vista, lo que solemos leer tal cual sin analizar. Esta es la expresión o forma. Recordemos que todo texto también va a poseer estas dos estructuras, una estructura superficial, una estructura profunda. Lo superficial es cuando nosotros no hacemos un mayor análisis del texto. En cambio, la estructura profunda es cuando ya comenzamos a analizar y observamos cómo se relaciona todo el contenido entre sí. Vamos a verlo de otra forma. Primero, la estructura profunda mencionamos que es de carácter lógico semántico, es decir, va a llevar el significado, pero ese significado también tiene que ser entendido de forma lógica, con un orden establecido. Se conforma de una proposición principal, idea principal o también idea central. Siempre que nosotros leemos un párrafo, decimos, es que tiene una idea principal. En cada párrafo vamos a encontrar una sola idea principal. Muy importante esa parte, chicos. En un párrafo no vamos a encontrar dos ideas principales o tres ideas principales. No, siempre va a existir solo una idea principal. La única manera en que exista dos ideas principales, por así decirlo, es que el párrafo sea encuadrado. Es decir, que realmente estamos viendo la misma idea principal, solo que expresada tal vez de forma distinta o tal vez un poco más resumida. Pero en sí, recuérdenlo, siempre dentro de un párrafo solo existe una idea principal o idea central. Las demás oraciones van a ser las ideas secundarias o incluso las ideas terciarias. Aquí debemos recordar, la idea central va a estar relacionada con la macroestructura del texto. Es decir, cuando nosotros estamos analizando un texto, decimos, es que lo primero que tengo que identificar es la idea principal. Esa es la que tiene autonomía sintáctica y me da o aporta la información más importante. Entonces tú la localizas, la separas.
Cuando tú estás haciendo esto es porque estás revisando la estructura profunda. La estructura superficial va a funcionar de manera muy similar, pero hay algo que tenemos que distinguir. En la estructura superficial, todo es de carácter gramatical, es decir, aquí revisamos la función que desempeña la oración dentro del mismo párrafo. No me interesa el contenido y el significado, me interesa la función que ésta está realizando. Aquí vamos a encontrar la oración temática. Recordemos que la oración temática es la que me está hablando del tema. Por lo general, una oración temática es la idea principal. Y las demás son oraciones subtemáticas. Básicamente son nuestras ideas secundarias o incluso las ideas terciarias. Ahora, ¿cuál es la diferencia o qué es lo que yo tengo que tener en cuenta siempre que voy a analizar o distinguir estas dos estructuras? Ya mencionamos que la estructura profunda es idea principal y ideas secundarias. La estructura superficial, oración temática y oraciones subtemáticas. La oración temática suele ser la idea principal, que no se les olvide. Una oración temática suele ser una idea principal. Diferencia, la idea principal siempre va a aparecer una en cada párrafo, pero no necesariamente un párrafo tiene que tener una oración temática. Esa es la diferencia. Pero ¿por qué no va a tener una oración temática? Porque muchas veces cuando estábamos en un párrafo de desarrollo, simplemente ya tenemos conciencia de lo que está tratando el tema o de lo que está tratando todo el texto en sí. Por lo tanto, no voy a poner una oración temática. Además, recordemos que la oración temática sirve para iniciar un tema. Si yo no estoy iniciando un tema nuevo, aunque esté relacionado al tema general, entonces yo no tengo una oración temática. Vamos a verlo con un ejemplo. En la siguiente estamos observando un texto. De entrada, un texto, cuando nosotros analizamos los párrafos, hay que revisarlo primeramente por su estructura. Antes de revisar las estructuras, profunda y superficial, hay que revisar la estructura general del texto. Ya sabemos que un texto tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. Lo mismo se traduce en los párrafos, es decir, voy a tener, en cuanto a la estructura de los párrafos o el párrafo conforme a la estructura, un párrafo o párrafos de introducción. Este suele ser uno, a veces suele ser dos, eso depende de la extensión del texto. Siguiente, párrafos de desarrollo o inducción. Son de desarrollo porque se está desarrollando todo el tema o contenido general del texto. Son de inducción porque muchas veces recapitulan lo mencionado anteriormente para darle paso a la conclusión. Los párrafos de desarrollo suelen ser más extensos y suelen ser más abundantes. Si tenemos un texto largo, en este caso vamos a tener más de un párrafo de desarrollo. En este ejemplo que estamos manejando aquí, solo constamos de 3 párrafos, por lo tanto el primero tiene la función de un párrafo de introducción. El segundo, si notamos, es mucho más extenso que los demás y este forma parte del párrafo de desarrollo. El tercero, por obvias razones, va a ser el párrafo de conclusión. Pero mucho cuidado aquí. El párrafo de conclusión o de cierre va a ser aquel con el que finalizamos. Es decir, si yo por ejemplo estoy leyendo un texto donde encuentro 10 párrafos, ahí el primer y segundo párrafo podrían funcionar como un párrafo de introducción. Los restantes serían párrafos de desarrollo y solo el último va a funcionar como párrafo de conclusión. Hay algunos textos donde sí podemos decir que los dos últimos párrafos son el párrafo de conclusión porque se está manejando la misma idea, pero con un distinto enfoque. Pero esos ya son casos muy especiales. Entonces, al párrafo de conclusión siempre le vamos a dar el último eslabón. Ahora sí, una vez que nosotros ya analizamos esta estructura de los textos, ya podemos revisar la estructura profunda y la estructura superficial de un párrafo en específico. Vamos a revisar el primer párrafo. Ejemplo. Dice, los flamencos son aves gregarias altamente especializadas que habitan sistemas salinos de donde obtienen su alimento, compuesto generalmente de algas microscópicas e invertebrados, y materiales para desarrollar sus hábitos reproductivos. Aquí a simple vista nosotros comenzamos a notar ciertos aspectos. Primero, ¿de qué está tratando el texto? Pues habla de los flamencos. Entonces, ese es mi tema. Por lo tanto,
Ahí tengo mi oración temática y por lo tanto ahí tengo mi idea principal derivada de la idea general. Siguiente, hay una parte en la que tengo mis paréntesis. Recordemos que lo que está entre paréntesis solemos darle un valor parentético, un valor explicativo y suele ser parte de una idea terciaria. Y por último, dice, y materiales para desarrollar sus hábitos reproductivos. Vamos a verlo de la siguiente manera. Mi idea principal o idea central. Justo al inicio, lo que contiene mi tema. Los flamencos son aves gregarias altamente especializadas. Coma. Aquí hago la coma para iniciar la separación de ideas. De hecho, lo que yo debo notar es que sigue el nexo que. Cuando nosotros estamos revisando ideas secundarias, vamos a notar que estas ideas secundarias pueden tener un valor coordinado o un valor subordinado. Eso ya lo vimos en los distintos tipos de oraciones. Las coordinadas son aquellas que tienen el mismo valor, mientras que las subordinadas son aquellas que dependen semántica y sintácticamente de una oración principal. En este caso, aquí continuamos con la idea secundaria, que habita en sistemas salinos de donde obtienen su alimento. Esa parte es una idea secundaria que tiene un valor subordinado. La siguiente idea secundaria es y materiales para desarrollar sus hábitos reproductivos. A través del nexo y, yo obtengo que esas dos ideas están dentro del mismo valor o al mismo nivel de idea secundaria, pero siguen dependiendo de una idea principal. Ahí es como yo comienzo a diferenciar. Y como ya mencionamos, lo que está entre paréntesis, pues le doy el valor parentético de idea terciaria. Entonces, este párrafo específicamente tiene una idea principal, dos ideas secundarias y una idea terciaria. Aquí lo que yo estoy revisando es mi estructura profunda. Estoy revisando el contenido, estoy analizando la organización lógica y sobre todo el significado. El hecho de que yo haya notado que son ideas coordinadas y subordinadas, el hecho de que yo revise mi información entre paréntesis, eso me está indicando que yo analizo una estructura profunda. En cambio, si lo hago de una manera un poco más sencilla, me voy a la estructura superficial. Revisamos. Cuando nosotros revisamos la estructura superficial, mencionamos que estamos revisando simplemente lo que podemos identificar, sin hacer un análisis profundo, sino la función que cumplen las oraciones dentro del mismo párrafo. Primero, oración temática. Ya vimos o estamos comparando que la oración temática suele ser exactamente la misma idea principal. Ojo, recordemos, ya se dijo también que un párrafo no necesariamente va a tener una oración temática, una oración que me inicie el tema, sino que va a contener simplemente una idea principal relacionada al tema. Aquí funcionan exactamente igual. Mi oración principal es mi oración temática. Mis oraciones subtemáticas van a ser, en este caso, dos. En la primera, estoy agregando lo que ya había marcado anteriormente como una idea terciaria. Aquí ya no me interesa si es secundaria o terciaria. Aquí me interesa que esta forma parte de un subtema y por lo tanto la uno a lo que fue anteriormente mi idea secundaria. Y tengo otro subtema. En una hablo de los sistemas salinos y en otra hablo de los materiales para hábitos reproductivos. Entonces, tengo dos temas que están hablando o relacionados a mi oración temática. Aquí quiero que notemos la diferencia. Volvemos a remarcar. En una oración o en un párrafo vamos a revisar estas dos estructuras. Primero, la superficial, cuando simplemente quiero ver qué función están cumpliendo las oraciones dentro del mismo párrafo, es decir, si me están introduciendo el tema y si me lo están desarrollando, y la estructura profunda, que es saber cómo se constituye la organización lógica y el significado que tienen cada una de las oraciones. Ahí busqué ideas principales, ideas secundarias e ideas terciarias para darle ese valor lógico y esa organización. Entonces, noten cómo va funcionando cada una de estas dos estructuras. Para nuestro siguiente tema vamos a ver los distintos tipos de párrafo, pero ahora por el uso que van a cumplir o la función que van a cumplir dentro de un texto. Es decir, acabamos de mencionar ahorita que un párrafo tiene dos estructuras, superficial y profunda, y que dependiendo de la estructura del texto pueden ser párrafos de introducción, párrafos de desarrollo y párrafos de conclusión. Pero también van a tener otros valores.
como párrafos que inician temas, párrafos que continúan, párrafos que explican, párrafos de causa y efecto, párrafo de ordenamiento de hechos, etcétera. Entonces, ese tema es un poco extenso, sigue siendo muy teórico para que vayan practicando. Hasta aquí le dejamos el día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase, chicos.